I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde estudiar el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a indagar en la primera sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo 11, donde lleva un título: Humillación y exaltación de Cristo. Humillación y exaltación de Cristo. Note por favor que en ese orden. Y ahí se presenta el principio espiritual. Que todo aquel que se humille en su momento será por Dios exaltado. Voy a leer entonces la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Vamos a subdividir esta sección en dos partes. Primero vamos a analizar qué es lo que el apóstol pide, y después desde el versículo 6 al 11 el ejemplo que nos presenta. Bien, perfecto. Ya hemos visto el capítulo 1, todo lo que fue la salutación y la oración de Pablo por los creyentes, incluyendo qué era lo que este hombre de Dios centraba en sus peticiones respecto de la congregación delante de Dios. Y después la sección de cierre del capítulo 1, que va desde el versículo 12 al 29, su foco central era que para Pablo el vivir era Cristo y el morir ganancia. Y da varios consejos pertinentes a observar. Y prácticamente el punto que liga la vida y conducta de Pablo a la consejería que da la iglesia, también de alguna forma él poniéndose como referente, era el principio de la unidad. Y más que de la unidad, el principio de la unanimidad, es decir, el principio de la común unión, comunión. Cristo en medio del pueblo, Cristo en medio de la escena, Cristo el Señor dirigiendo la vida de la iglesia. Entonces, ahora, al inicio de este segundo capítulo, entendiendo que en su origen era una carta que no tenía estas divisiones de capítulos, versículos y subtítulos, sino que era una escritura que va llevando una armonía, muchas veces una progresión de menos a más, es ahora donde el apóstol Pablo va a presentar este principio tan maravilloso, que para ser exaltados primero tenemos que voluntariamente aprender a humillarnos delante de Dios. Pero continúa con su consejería, y es aquí donde quiero que veamos con calma los versículos, diciendo esto: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mire, de alguna forma,
la inspiración del Espíritu Santo lleva al apóstol Pablo a escribir de una manera muy sugerente. Hay que ver la diferencia entre sugerencia y manipulación. Para nada el apóstol está manipulando las emociones de sus receptores al enviar esta carta, sino que está presentando sugerentemente la idea de que este amor que se consolida a través de la comunión debe también expresar en los creyentes características propias de Cristo en ellos. Entonces ahora le dice, completad mi gozo. A ver, detengámonos. ¿Cómo es esto? Un hombre de Dios en una cárcel y habla de gozo. Por eso a esta carta se le denomina la carta del gozo. Encarcelado, pero hablando del gozo. Padeciendo, pero por la justa causa del Evangelio. Pero la forma de él tener un gozo pleno es ver también una respuesta consecuente al Evangelio de una iglesia que debe guardarse para el Señor. Pero para guardarse en medio de un mundo hostil al Evangelio, se tienen que limar asperezas internas en el núcleo y el corazón de la iglesia de Cristo. La comunión, el amor fraternal, el hecho de ponernos empáticamente en el lugar del otro. Y es aquí donde comienza a cobrar sentido el carácter de Cristo en su humillación y exaltación sobre la vida de la iglesia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo. También Pablo escribe a los Corintios que tenemos la mente de Cristo. No la mente omnisciente, sino que la mente de comunión, la mente de considerar al otro como superior, la mentalidad, el pensamiento, el carácter de Cristo reflejado en la iglesia, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Extraordinario. Esta es una cátedra para la iglesia en el siglo XXI, donde hay mucho exitismo, competitividad, celos ministeriales y donde nadie quiere ser menor que el otro, donde todos quieren, al igual que en el tiempo de la Torre de Babel, hacerse un nombre. Esta es una verdadera bofetada al rostro del ego y la egolatría que predomina en muchos corazones en pleno siglo XXI, que también transversalmente ha afectado ciertas facciones de la iglesia que debiese estar en una actitud reverente, de humillación, propiciando que Cristo sea el centro, el eje, el motor, el que lleve la preeminencia, aquel por el cual todo es y se sustenta en la iglesia, tiene vida no propia, sino en él. Nada hagáis por contienda. No se olvide que algunos predicaban a Cristo por conveniencia, no por fines lícitos. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagan las cosas por ser visto, ni por ser tenido en consideración. No hagan las cosas para inflamar tu ego. No hagamos las cosas para agradarnos a nosotros mismos o propiciar que nos tengan en alta estima. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él sabía en quién había creído y él sabía de una forma plena en convicción de que era un hombre conocido por Dios. Escúcheme bien, amada iglesia. Claro que hay que cuidar una imagen, sí, porque proyectamos nosotros un reflejo de Cristo. Hay que cuidar los pasos que damos. No estamos plenamente de acuerdo, pero no con una actitud hipócrita para mantener un estatus espiritual. Aquí la idea es que el mundo vea a Cristo reflejado en nosotros. Aquí también el punto central es que podamos, con la ayuda del Señor, ser conocidos por Dios antes que ser conocido por los hombres.
Aquí no es principalmente fortalecer una comunión congregacional para que me afecte positivamente en lo personal e individual. Es a la inversa. Cada uno debemos propiciar, potenciar nuestra relación personal, íntima e individual con Cristo para que esto afecte positivamente lo congregacional. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el extraordinario pasaje que para nosotros está registrado en San Mateo capítulo 11, desde el versículo 25 al 30, cuando está la invitación al descanso, Cristo da a entender que muchas veces el alma humana no tiene descanso porque Él no está habitando correctamente en el corazón, dado que el reflejo de Él no se evidencia en el cristiano. Porque Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí el apóstol Pablo está llevando a la iglesia de Filipos a enyugarse efectivamente con Cristo para evitar roces y divisiones tan graves como estaban ocurriendo en su tiempo en la iglesia de Corinto, donde había un partidismo y casi un sectarismo exacerbado, dadas las pasiones por los hombres de Dios de turno, en donde habían perdido el centro, el foco que es Cristo. Por grande que sea la unción, la gracia o la manera de ser usado de algún hombre de Dios, nunca nos desviemos de la mirada de Cristo, amados en el Señor. Es el Señor Jesucristo el protagonista de esta historia y no los siervos del Señor. Estimando cada uno a los demás. ¡Wow! Escuche bien, como superiores a Él mismo. ¿Dónde queda el mensaje que tú eres un campeón? ¿Dónde queda el mensaje optimista, pero desapegado del contexto bíblico, de la autosuperación de algunos farsantes infiltrados en la iglesia en el siglo XXI? Cuando muchos predican autosuperación, el mensaje bíblico de la palabra del Señor, cristocéntrica y bíblica, sobre todo en la pluma inspirada del apóstol Pablo, es: humíllate, reconócete y practica la autonegación. Y hay una diferencia como entre el polo sur y el polo norte, entre la autosuperación a la autonegación. Ese mensaje falso de que fuiste llamado al éxito, fuiste llamado a ser un campeón, fuiste llamado a ser un conquistador de naciones, cae a tierra. Cuando comparamos esta pluma inspirada a una iglesia que amaba al hombre de Dios, pero primero a Cristo, donde el hombre de Dios le dice que Cristo se refleje en ustedes, que las características fundamentales, la mansedumbre, la humildad, que desde lo personal acuñé un término y quiero que lo medite, que no está muy lejos de la realidad. En cierta ocasión, meditando en un devocional respecto también a este punto, tuve un pequeño lapsus y en vez de decir mansedumbre y humildad, empleé el término que quiero acuñar, llamado la virtud de la mansedad. Aleluya. Hace falta mansedad en la iglesia, que es la fusión o unión entre la mansedumbre y la humildad. Autosuperación. Comencemos a practicar la autonegación.
Y Pablo dice, para que esto sea una realidad, debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. La clave para no rayar en la locura y no salirnos de lo que corresponde es, escúcheme bien, reitero la idea, saber quiénes somos en Dios es fundamental. Y para saber quiénes somos en Dios, es muy importante sabernos conocidos por Dios. No mirando, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. En otras palabras, deja el egoísmo, deja la codicia, deja la avaricia. Ya no uses el dicho de Juan Palomo. ¿Cuál es ese dicho, pastor? Yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Ser dadivosos, agradecidos con Dios, misericordiosos, empáticos, humildes, sencillos, prudentes, mansos, capaces de propiciar el bien del otro antes que el bien propio nuestro. Y esperando también que si somos bendecidos, ser un canal de bendición para los otros. En esta charla, porque ni siquiera es predicación de algunos, más que predicadores, motivadores del alma del siglo XXI, que hablan de que fuiste llamado a ser un campeón de la autosuperación, tienden a exacerbar, a ser individualistas. Pero le pregunto, si usted está pasando una buena racha económica, hay pan en abundancia en su mesa, y cada tanto tiene para darse un festín o un banquete, mientras está a veces en la gula, la glotonería en su mesa, se ha puesto a pensar que quizás un vecino, un hermano, un siervo de Dios, un amigo, un pariente, alguien cercano, o lisa y llanamente gente en situación de calle, no tienen que echarse a la boca? ¿Le ha venido eso como reflexión? Que Dios nos ayude si esto no lo vivenciamos. Entonces ahora, este versículo es el conector entre lo que Pablo aconseja y ahora el ejemplo que va a poner en Cristo, la humillación y la exaltación de Cristo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros. Pablo no se incluye porque ese sentir ya estaba en él, porque él también se ponía como ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de todo lo anterior que se nombró, pero ahora, concretamente, con todo lo que vivió también en vida, obra, ministerio y crucifixión. Y comienza, esto es extraordinario, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo nos va a presentar 7 pasos de humillación. 7 pasos de humillación. Pablo en Romanos capítulo 1 nos muestra los 7 pasos descendentes de degradación y depravación del ser humano. Ahora Cristo, para poder libertar al ser humano y acceder al hombre a la salvación en Dios, ahora Él va a dar 7 pasos de humillación para que cuando Él es exaltado, arrastre, usemos ese término, hacia sí, a los que han de ser salvos también. Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, nos muestra la involución, los 7 pasos de decadencia, de corrupción, de depravación, que llevó al hombre a alejarse completamente de Dios. Pero ahora Cristo debe dar 7 pasos voluntariamente a la máxima humillación para propiciar salvación hacia el hombre. Vamos enumerando entonces, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. No nos olvidemos que Él es el Hijo de Dios, pero todo el contexto bíblico da a entender que Él voluntariamente decidió nacer como hombre y decidió venir a morir en la cruz para solucionar el problema del pecado. Entonces el primer paso es el paso de no aferrarse a nada. No aferrarse a nada. ¿A qué te aferras? ¿Qué es lo que impide muchas veces que tengamos mejor relación con Dios? ¿Habrá algo material, algo propio de nuestra humanidad, o algo creado más grande que Cristo? ¿Habrá algo que estorba nuestra comunión con Dios porque no queremos soltarlo? Entonces el hecho del primer paso, no aferrarse a nada, podemos decir que tiene que ser voluntariamente la capacidad de soltar. Ahora avancemos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vienen dos cositas: la capacidad de despojarse, soltar, despojar y empatizar. Identificación. Cuando empatizamos con alguien, nos estamos identificando con ese. Cuando me identifico con el que sufre, yo sufro con el que sufre. Y pudiendo ver la forma de ayudar, haré todo lo que puedo con la ayuda del Señor para que ese también que la está pasando mal salga de ese proceso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, no quiero pasar por alto el versículo 7. Eso de despojarse a sí mismo. Hay una palabrita en teología que es la kenosis, y hablan de la kenosis de Cristo. El vaciamiento del Dios eterno en un cuerpo humano. Escúchemelo bien, por favor, y quiero que lo entienda. Y le pregunto, ¿era una obligación de parte de Dios de salvarnos a nosotros los seres humanos, seres depravados y corrompidos? ¿Tenía alguna obligación? No. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Es que acaso el Señor Jesucristo, viniendo como hombre, dejó de ser Dios? Por supuesto que no. Pero Él mismo limitó ciertos aspectos de la divinidad en sí mismo, para Él vivir todas las etapas de hombre, para ser tentado en todas en nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el autor de Hebreos, para experimentar el mayor y terrible y profundo dolor en lo físico y en lo espiritual. En lo físico, porque vivió un proceso de muerte horrenda, pero en lo espiritual, en lo almático, tuvo que vivir momentáneamente la separación del Padre con Él mientras moría en el tormento de la cruz. ¿Usted y yo estamos dispuestos al sufrimiento por la causa de Cristo? ¿Es que hay algún atisbo en usted o en mí de un deseo voluntario de pagar un precio por la causa? ¿Hasta qué punto está dispuesta, amada iglesia, a renunciar a los derechos que son propios de los hijos de Dios por ser herederos y coherederos de la gracia y asumir los deberes que como hijos deben marcar la diferencia en medio de un mundo decadente y lleno de pecado y tinieblas? Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces vamos viendo: soltar, despojar, identificar. 3 pasos de humillación.
4, humillarse a sí mismo. Autonegación, ese es el paso de la autonegación, de una obediencia absoluta y una capacidad de morir por la causa. Una capacidad de morir por la causa. ¿Ah? ¿Qué le parece? Entonces, repasemos los 7 pasos. Soltar. Soltar. Venir a servir. Siervo. Despojarse. Despojarse. Humillarse. Vaciarse. Ceder todos mis derechos en pos de los deberes. Obedecer. Y obedecer hasta la muerte. Morir al yo. Todo eso Cristo lo experimentó en su propia vida. Y ahora es deber y menester de la iglesia. Y a esto insta Pablo a los filipenses, de replicarlo para ser una iglesia consecuente. Solo ahora, escúcheme bien, a partir del versículo 9 en adelante. Por lo cual, o sea, vivió el proceso que era una condicionante y solo ahora, después de experimentar la humillación hasta el polvo, ahora tiene la exaltación hasta la gloria. Esta es otra bofetada a la inmadura iglesia en el siglo XXI, donde falsos predicadores están arrancando la cruz de la escena, enseñándole al pueblo que deben reclamar sus derechos por sobre los deberes, donde no quieren enseñar ni educar al pueblo a que el llamado a servicio, al rendimiento de vida a Cristo, implícitamente y al mismo tiempo explícitamente, sin letra chica en el contrato, nos liga a una vida de pagar precio, de sufrir por la causa, de estar dispuesto como mártires por la fe, testigos de Cristo hasta la muerte por la causa. Pero muchos quieren gloria sin humillación, muchos quieren exaltación sin cruz, muchos quieren el camino corto del éxito, pero sin el fracaso, el dolor, la tribulación momentánea y el padecer por la causa en un proceso intermedio. Entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, al máximo de la exaltación, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para nosotros, en Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro proclama unas palabras grandes. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual ser salvos. Por eso en el capítulo 2, versículo 38, que dio pie para que surgiera una secta muy mal enfocada, bautizarse en el nombre de Jesús. No, lo que Pedro estaba diciendo que es clave para bautizarse, creer en el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe quién incluso va a tener que doblar sus rodillas y abrir su sucia boca y su lengua inmunda para confirmar quién es Cristo? Sí, hasta el mismo diablo. Tendrá que llegar el día que doblará sus rodillas y tendrá que decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Con la diferencia que para el hombre, cuando esto se logra a través del Espíritu Santo que convence y convierte, se logra la salvación. Pero va a haber un grupo de individuos que siguieron el camino del mal, que pese a sus soberbias
Llegará un día X donde tendrán que reconocer que Dios siempre tuvo la razón. Y por eso, amada iglesia, que concluyendo, es tiempo que voluntariamente sigamos el consejo apostólico y el ejemplo de Cristo de la humillación para la exaltación. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.